Cobre, cobre 12 meses. Ok, veamos qué nos trae el cobre en este análisis del día 12 de enero del año 2026. Lo primero que nos salta a la vista, que se ve una tendencia bastante sana de impulso y retroceso. Impulso, retroceso, impulso. Ahora bien, si analizamos o recordamos la teoría nos dice que luego de cada impulso podría venir un retroceso de al menos un 50%. Pero viendo este escenario, nosotros queremos saber si este impulso ya llegó a su fin, si por el contrario ya viene el retroceso o si todavía tiene recorrido al alza. Para saber eso, marcamos la resistencia superada anteriormente, marcamos una línea donde nos indica la distancia de ese máximo hasta la parte baja del retroceso y según el recorrido mínimo anterior que nos dice la teoría. Cuando yo hablo de teoría, toda esta teoría la pueden conseguir en el libro de análisis técnico de Murphy. Allí tienen todo esto que yo explico aquí en los análisis. Ok, según el recorrido mínimo anterior, eh, este impulso podría llegar hasta estas zonas de los 6,72. Pero tengan bien en cuenta que habla de un recorrido mínimo anterior. No quiere decir que va a llegar ahí, va a caer. Recorrido mínimo anterior. Entonces, eso que no se olvide. Vamos a hacer una extensión de Fibonacci para ver qué información nos da. Fíjense que la extensión nos dice que por lo menos el 1,61 podría llegar mucho más arriba. Pero esto yo lo uso más que todo cuando ya no tengo información de impulsos retrocesos, como lo hicimos en el oro, como lo hicimos en la plata incluso. Entonces aquí aún no es necesario hacerlo. ¿Qué otra cosa podríamos ver por aquí? Bueno, esto es lo que tenemos a grosso modo. Recuerden que es una temporalidad de 12 meses. Cada velita de estas es un año. Otra cosa que podríamos marcar aquí en 12 meses será nada más y nada menos que nuestros canales. Nuestros canales que son puntos imaginarios que los inversores usan como soporte o resistencia. Estas han sido nuestras zonas de negociación. Vamos a marcar nuestras zonas estas han sido nuestras zonas de acuerdo. Vamos a marcar nuestras zonas de negociación, que sería algo así. No es mucha la de arriba, pero sí un espacio allí pequeño. Como siempre, esto le vamos a cambiar, vamos a hacerlo más exacto. Las zonas de negociación aquí, un poquito más abajo, y subimos la línea un poquito más arriba. Aquí vamos a hacer las líneas rectas, no segmentadas. Ok, una vez que tenemos esto, fíjense ustedes que según el canal, el precio ya estaría en la parte alta del canal. Esto le daría una señal a muchos inversores de decir precavidos, no voy a comprar por ahora porque está en la parte alta del canal, voy a esperar que el precio retroceda un poco para luego comprar. Todo depende de la visión del analista, del inversor. Por eso el mercado hace los movimientos. Si todos los analistas tuviesen la misma visión, el mercado fuese a la misma dirección siempre. Y esto es lo interesante del análisis técnico, del registro que nos deja cada activo, la visión de cada inversor, la visión de cada analista. Y otra cosa que nos dicen los libros, nos dicen las teorías de las inversiones del trading, nos dicen que el mercado se mueve por, hay
hay dos sentimientos que mueven el mercado, que son el optimismo o la codicia, dicen otros, y el miedo. Son las dos emociones que mueven el mercado. Cuando hay mucho optimismo, la gente compra, compra, compra. Y cuando hay mucho miedo, la gente vende, vende, vende. Y de eso nosotros nos tenemos que cuidar. Nosotros como analistas, como inversores, tenemos que cuidarnos de esas emociones. Ser muy técnicos, ser lo más técnico posible. eh, para no ser víctimas del optimismo o del miedo. Simplemente ser bastante técnicos, como lo dice el análisis. Ok, esto es lo que vemos por acá con respecto a la temporalidad de 12 meses. Una tendencia bastante sana, con su impulso, retroceso, impulso. Otra cosa que puedo acotar aquí, ya que es un gráfico bastante de libro, vamos a decirlo. Según las ondas Elliot, el mercado hace movimientos de 5 ondas, que son las que siempre yo les muestro aquí. Entonces nos dicen que la onda 1, vamos a suponer que esta es la onda 1, esta sería la onda 2 y la onda 3 es la onda más larga. Luego viene la onda 4 y la onda 5. Ahora bien, si nosotros llevamos esto a la teoría de Elliot, podríamos decir, eso creo que también lo podríamos ver aquí en la extensión de Fibonacci, como lo acabo de marcar. Vamos a marcarlo aquí. Fíjense, según la extensión de Fibonacci, la onda 3 podría llegar hasta esta zona. Luego, la onda 4 hace esto. En caso de que aquí me dejara una resistencia. Pero por lo pronto vamos a dejarlo aquí. Vamos a imaginar que él ya rompió esto, que la onda 3 llega hasta el 1,61. Luego la onda 4 hace esto, lo que antes era resistencia se convierte en soporte y luego tenemos la onda 5. Pero la onda 5, si rompiese esta resistencia que fuese aquí, estaríamos hablando, miren lo exacto que es esto y lo matemático que es. Estaríamos diciendo que podría llegar hasta aquí arriba, hasta el 2,61. Entonces fíjense cómo uno va armando eh, el rompecabezas matemático de lo que es el análisis técnico. Luego están las ondas ABC, que sería algo así. Onda A, B, C. Que esto es lo que casi siempre vemos, posible patrón de cambio, pero resulta que si el activo quiere seguir subiendo, o sea, esta va a ser las ondas normales, teóricamente hablando, que debería ser un activo. Y luego, si el activo quiere seguir subiendo, haría algo así, como que onda 1, onda 2, onda 3, onda 4, onda 5. Así funciona esto. Ahora bien, vamos a borrar todo esto, que esto no ha ocurrido, es solo especulación. Lo que quería explicar con eso es que vieran que no necesariamente el precio va a llegar hasta aquí y va a caer. Él puede subir un poco más, porque estamos de lo que vemos en presencia de una onda 3 y estamos hablando de temporalidad de 12 meses, es decir, que tiene mucho por delante sin nada que lo pueda detener. Y si nos vamos a detener un poco en los retrocesos, tenemos un pedacito muy pequeño aquí de imbalance, que es este. Entonces, no es, no es tanta distancia que tenga que hacer. Eso es lo que vemos en una temporalidad de 12 meses. Veo una tendencia bastante, bastante sana. Vámonos a 6 meses. En 6 meses no cambia nada, exactamente lo mismo. Excelente. No hay nada aquí que podamos leer. En 3 meses está perfecto. En 3 meses, ¿qué podríamos hacer? Marcar esta resistencia que acaba de romper
marcar la profundidad del retroceso que nos daría el recorrido mínimo anterior. Fíjense que justamente está llegando a ese precio. Está justamente llegando al recorrido mínimo anterior de esta ruptura, de esta resistencia en 3 meses. Súper, súper, súper. Este imbalance es de 6 meses porque aquí no tenemos ninguno, porque tuvimos una vela. Fíjense lo que hablábamos de los puntos imaginarios de los canales. El precio en este es el último, en el penúltimo trimestre del 2025, llegó hasta la parte alta del canal y hubo un rechazo considerado. Fíjense que es una vela de indecisión, poco cuerpo, mucha mecha y mucha cola. Entonces, luego el siguiente trimestre, el último trimestre, bueno, sí, se decidió que seguía subiendo, había superado esta resistencia y subió con fuerza y decisión. Vamos a ver qué hace este trimestre del 2026. Nos vamos a un mes y en un mes básicamente lo mismo. Fíjense algo, cuando él rompe esta resistencia, cae, cae con una vela decidida, pero la vela, voy a meterle la lupa para que entiendan la lectura de la vela que estoy haciendo. Luego que rompe esta resistencia, el precio cae con una vela bastante decidida, pero no cierra por debajo de la apertura del anterior. Luego sube sin fuerza, porque son velas relativamente pequeñas, pero la siguiente vela sí es la que llega casi al recorrido mínimo anterior y luego baja con mucha fuerza. Si nosotros leemos esta vela con un Fibonacci, por ser una vela bajista, la hacemos así. Fíjense que la vela cerró por debajo del 50%. Quiere decir que aquí hubo un absoluto cambio de flujo. Hubo un cambio de flujo, nos dejó mucha liquidez y el tema es que hubo cambio de flujo, pero el precio no fue capaz de romper esta resistencia. Bueno, estamos hablando de esta, sí, la rompió pero no se sostuvo y continuó subiendo sin fuerza. ¿Por qué decimos que sin fuerza? Porque si ustedes ven, todas estas velas son pequeñas y esta vela es grande y decidida, esta vela es grande y decidida. Entonces podríamos pensar que estamos ante la presencia de una recuperación de liquidez. Ya en un mes el precio ya llegó a su recorrido, si metemos un poco la lupa, fíjense, el precio aquí ya llegó a su recorrido mínimo anterior y bueno, no nos extrañe de que el precio nos haga aquí algo como esto. Vamos a marcárselo para que lo vean. Aquí tenemos, hizo esto, sube y que nos haga algo así. ¿Por qué algo así? Porque si nosotros medimos este impulso alcista, tenemos que el precio puede llegar al 50 o al 61, algo así, al 50, este impulso alcista. Entonces, fíjense, podría ser algo así. No, no quiere decir que vaya a romper esto. Recuerden que donde hay patrones de posible cambio, hay patrones de posible continuidad. Y bueno, yo creo que como es repetitivo, ya estos lo deben de saber si han visto los videos anteriores. Fíjense que posible patrón de continuidad. Entonces, si él rompe hacia abajo y me activa el hombro, cabeza, hombro, llegaría hasta aquí. Si por el contrario, él rompe hacia arriba, dependiendo de dónde rompa, obviamente el precio se iría para esta zona. Y fíjense algo, fíjense esto que estamos evaluando aquí. Vamos a suponer que el precio rompe un poco y llega hasta esta zona. Perfecto, llega hasta aquí. Y luego el precio sube, me hace el throwback y sube. ¿Qué medí yo? Bueno, que llegue aquí, incluso que no lo rompa. Si no lo rompe, también podría ocurrir lo mismo. Estoy midiendo de este impulso la posible profundidad. Ok, si el precio rompe este soporte,
su recorrido mínimo anterior sería hasta la zona de los 2,8. Si el precio no lo rompe, que por el contrario rebota aquí y lo rompe por este lado, esta no es esta, de aquí a aquí. Fíjense que si el precio lo rompe por este lado, si lo rompe aquí, estaría llegando a la parte alta de la zona de negociación del canal. Si lo rompe justo aquí, que él llegue aquí, él llega a esta zona y lo rompa por aquí, fíjese que él llegaría exactamente a la zona donde ya tocó, al recorrido mínimo anterior. Y entonces aquí, ¿qué estaría pasando? Aquí estaríamos en presencia de uno, 2, de un doble, vamos a colocar anaranjado. Aquí estaremos en presencia de un doble techo y en la parte alta del canal. Entonces recuerde que no quiere decir que él va a cambiar vamos a minimizar un poco, que ya el cobre se viene abajo, no, simplemente él hizo su impulso y él podría estar haciendo su retroceso. Y el retroceso hasta dónde llegaría, fíjense, llegaría hasta la parte baja del canal, fíjense. Él rebotaría aquí y de bajar llegaría hasta la parte alta, baja del canal. Entonces lo único que hizo fue su impulso, retroceso. Y así funciona esto. Cuando él llega a la parte, si nos vamos aquí a la parte alta del canal, fíjense, hizo un doble techo, bajó. Llegó aquí a la parte baja del canal, hizo un doble piso, subió. Aquí hizo un doble, y fue como que un doble techo. Y si lo tomas hasta aquí, hizo un triple techo. Y así funciona, haciendo patrones de cambio. Esto que les voy a marcar aquí, esto no es ni un doble techo, ni un doble piso, ni un triple, ni un hombro, cabeza, hombro. Esto algunos teóricos le llaman taza y también es un patrón de cambio que no es muy conocido en los libros, en todos los libros, pero a esto le llaman taza. Entonces, bueno, de manera informativa. Ok, entonces esto es lo que podríamos estar esperando en el cobre. Lo vamos a borrar porque vamos a esperar que sucedan las cosas para luego leer la información. Por lo pronto, ¿qué tenemos? Eh, no tenemos ni siquiera una señal de que ya se viene abajo. Por eso es que ni siquiera vamos a marcar el Fibonacci, solo tenemos un imbalance que pertenece a 6 meses. En un mes tenemos una vela. La vela del mes pasado cerró bastante decidida, bastante alcista, es esta vela. Si nosotros hacemos un Fibonacci de esta vela, que es la del mes pasado, el precio en teoría debió de, luego que cerró, bajar al menos al 50 o al 61 de Fibonacci para seguir subiendo. Eso es lo que nos dice la teoría. Y no lo hizo, sino que de hecho hizo una especie de GAT. Vamos a hacer aquí una lupa, meterle la lupa. Porque el precio cerró aquí y abrió aquí arriba. Fíjense que este pedacito es un GAT. Un GAT es el espacio que deja, un espacio libre que quedó allí. Él dejó un GAT. Porque en teoría, si él cerró aquí, él tenía que abrir aquí mismo, aquí al ladito, no aquí arriba. Entonces el precio dejó aquí un GAT, hizo un mínimo y está subiendo porque esta vela no ha cerrado. Hizo primero el mínimo. Ok, ahora bien, ¿qué más podemos esperar aquí? Esto es lo que tenemos en la vela de un mes. Esperamos que el precio llegue aquí. Lo otro que podemos ver es que de la vela anterior a la del mes de diciembre, que es la vela del mes de noviembre, y la vela que ya abrió de enero, hay un gap. Aquí, un gap, perdón, un imbalance. Hay un imbalance que ya ustedes saben que el precio no deja espacios vacíos. Entonces tenemos este gap, el de abajo, de 6 meses, y este clarito,
que es de un mes. Entonces, tenemos marcado nuestro Fibonacci, ya sabemos que, voy a dejar marcado aquí, el precio se encuentra en estos momentos aquí. Él puede llegar aquí, o puede llegar aquí, o puede llegar aquí, o incluso abajo, antes de subir. Vámonos a una semana a ver cómo se ve el panorama. Esto es lo que marqué en un mes. Lo voy a quitar para marcarlo aquí mejor. Vamos a medir la vela de la semana pasada que ya cerró. Hacemos un Fibo. La vela cerró por debajo del 50%. ¿Qué me está diciendo esto? ¿Qué lectura me da, qué información me da el registro de la vela de la semana pasada? Me está diciendo que toda esta liquidez que me ha quedado aquí, zona de negociación, los compradores no estuvieron dispuestos a seguir comprando por encima de este precio. Y por el contrario, las probabilidades de que exista un cambio de flujo son altas, porque la vela cerró por debajo del 50. Imaginemos que la vela de esta semana que está en curso me cierra por aquí abajo. De ser así, estaríamos hablando, me cierra aquí, de que ya hubo el cambio de flujo, porque si el precio de cierre de esta vela es por debajo del precio de apertura de la vela anterior, pero en este caso esta, vamos a imaginar, vamos a hacerlo así, que esta vela es esta. Esta es la vela de la semana que cierra por aquí abajo. Si esta vela me cierra así, ¿qué estaríamos esperando? Yo esperaría, vamos a buscar esto, yo esperaría que el precio haga esto para entrar en corto. En corto, ojo, si soy un scalping, un intradía, si vamos a invertir a largo plazo, vamos a esperar que el precio llegue aquí abajo, llegue a esta zona o a esta zona, y en esa señal yo es que voy a comprar, reactivar las compras. Pero si soy un trader de scalping, de intradía, incluso un swing trade se podría hacer, porque al menos que haga una bajada como esta. Pero para que haga una bajada como esta, eso es noticias, noticias que mueven el mercado. En un movimiento normal, en una tendencia sana, no ocurre ese tipo de cosas. Entonces, ya tengo una señal de que el precio se está agotando la compra. Entonces, ¿qué esperaría yo? Como les dije, esperaría eso, haría la medición de esta vela, vamos a suponer que sea así, la cambio a rojo. No, no la voy a cambiar porque lo voy a colocar aquí abajo, aquí al lado. Y fíjense que el 50% está aquí. Borro. El 50% está aquí. El 60% está aquí para que caiga. Pero entonces ahí tenemos otra cosa que nos, de ser así, de que ocurriese de esa manera, nos estaría generando aquí un imbalance. Aquí un pequeño imbalance. Entonces ese imbalance lo tomaría como resistencia y luego lo recupera cuando suba. Entonces este es el escenario que tenemos en el cobre. Borramos todo esto porque nada de esto ha ocurrido. Lo único que tenemos es la medida de la vela de la semana pasada, que cerró por debajo del 50%. Esto nos indica debilidad en las compras y posible cambio de flujo. Lo que va de semana, que apenas hoy es lunes, 10 de la mañana, hora de Venezuela, 3 de la tarde, hora del mercado europeo, estaríamos hablando de que ya ha recuperado liquidez y esto sí podría venirse abajo. ¿Qué nos los podría confirmar? Vámonos a un día. ¿Cómo se ve? Aquí está. El día nos los está confirmando perfectamente. Fíjense, hubo un cambio de flujo. El precio sigue subiendo con velas débiles y hubo otro cambio de flujo. Esto es lunes, viernes, jueves. El día miércoles hubo el cambio de flujo. ¿Qué está haciendo el precio? Su retroceso normal para seguir bajando. Entonces, tenemos un detalle que no podemos obviar.
Aquí hizo el cambio de flujo en la bajada. Luego me hace una vela pequeña porque hubo un rechazo en esta zona. Pero a su vez, él recuperó un imbalance que había aquí. Cuando esta vela sube de manera direccional, recuerdan la teoría, las tendencias direccionales no son sostenibles. El precio viene a buscar qué, a recuperar ese imbalance. Lo recupera con esta vela y luego me hace un envolvente alcista. O hubo otro cambio de flujo aquí. El precio llega hasta la zona alta, hasta la zona de aquí, llega hasta la zona de acuerdos y rebota. Es decir, ni siquiera estuvo dispuesta a negociar por encima de la zona de acuerdo, que es esta zona de negociación. No estuvo de acuerdo y ya hoy, el día de hoy, esta vez es de hoy, ya hubo un rechazo fuerte en la zona de acuerdos. Ahora bien, si nos vamos a 4 horas, vamos a irnos más abajo aún. Aquí tenemos, aquí tenemos más información. Envolvente bajista, el precio de cierre cierra por la apertura del anterior, me la confirma la siguiente vela, el precio baja. Luego el precio sube y cuando esta vela cierre, esta vela de 4 horas, ya me estaría confirmando que el precio quiere seguir bajando. Ah, pero yo no estoy segura, ¿cómo hago? Bueno, aplicamos toda la teoría que sabemos. Aquí ya hizo un rechazo. Obviamente esto lo vamos a leer después que el precio cierre. Y aquí ya hizo un rechazo en esta zona. ¿Qué tenemos aquí? Un posible patrón de continuidad. Entonces aquí tendríamos la onda 0, onda 1, onda 2, onda 3, onda 4 y onda 5. Sí, no estoy segura. Toda la teoría se aplica en todas las temporadas. Lo que les explico desde 12 meses, ustedes lo aplican en 4 horas, en 5 minutos, en un día, en todas las temporalidades. Tenemos esto. Ah, pero resulta que viene el precio y rompe. Rompe este soporte. Ah, el precio llegaría hasta aquí. ¿Y esto qué es? Este es el Fibonacci estaría por debajo del 61,8 de Fibonacci de ese impulso alcista. Y miren qué fácil es esto. Ahora, si tú eres un scalping y en 4 horas ya esta vela te cierra, tú puedes entrar desde aquí, mira, tienes todo este recorrido hasta la zona de los 5,7. Si eres un inversor y quieres invertir a largo plazo, olvídate de 4 horas y concéntrate en las velas de un mes, de una semana, incluso de un día, para hacer la entrada y luego te olvidas del activo. Entonces, yo me concentro en un día, espero que va a ser como cierra la vela de hoy, porque ya en una semana que me dio, ok, en una semana hay agotamiento, pero esta vela cerró por encima, pero la otra, voy a borrar lo que tengo en 4 horas, que es mucho ruido visual. Eso para que vean que no importa el tipo de trader que seas, lo que explico o el sistema de análisis es exactamente el mismo para todas las temporalidades. Aplica todo. En un día, okay, aquí tenemos esto porque en una temporalidad, este es de una semana que llega hasta aquí la zona de acuerdos. Perfecto. En un mes, okay, es la vela de un mes. Perfecto. Entonces, ya vieron que aquí esta vela no la leímos, es la vela de lo que va de enero, pero sí me está dando señales de agotamiento. Si bien es cierto que el precio del mes pasado cerró por encima del 50%, ya vemos la debilidad en una semana, que la vela cerró por debajo del 50%. Me está diciendo que las probabilidades de que el precio haga un cambio de flujo son altas. Las probabilidades. Ahora vamos a esperar que ocurra. En un día ya lo hubo. Entonces, bueno, yo me impulso a que ya se inicie el retroceso y esperar que llegue a las zonas que estamos esperando
para comprar. Vamos a colocar, no, con este no, vamos a hacerlo con este. Vamos a suponer que el precio, si él rompe aquí, que haga esto. El precio podría ser esto. ¿Para qué? Para luego subir, seguir subiendo. Esto es lo que estaríamos esperando. Y fíjense que si el precio rompe este soporte, medimos su recorrido mínimo anterior y aquí es justamente el 50%. Fíjense, justamente el 50%. Eso también podría ocurrir, que el precio haga esto, llegue al 50 y suba. Pero todas esas pautas nos las van a dar el tiempo, obviamente, la temporalidad de cómo cierra la vela de un mes, cómo cierra la vela de una semana, y ahí vamos viendo. Este es el escenario que tenemos hasta ahora en el cobre. Si eres un inversor a largo plazo, bueno, espera que haga este movimiento, ves qué sucede aquí, ves qué sucede aquí y ves qué sucede aquí. Si te da la razón de entrada según tu plan de trading, ya es momento de comprar. Pero comprar en estos momentos no es conveniente porque en un día te está diciendo que hay un cambio de flujo. Ya está confirmado. Ahora, lo otro que también podríamos estar viendo aquí, que aquí hay una envolvente alcista, sí es un cambio de flujo al alza, pero no puedo olvidar lo que tengo pendiente aquí. No lo puedo olvidar. La única manera de que yo, por lo menos, entrase en largo aquí es que me confirmaran con otras velas que este soporte fuerte. Pero bueno, esto es lo que puedo ver hasta ahora en el cobre. De la información que nos dan los expertos analistas es que el cobre tiene futuro. Así como lo dice el título de la etiqueta, eh, eh, pudiese haber incluso hay alta demanda por los que trabajan con la IA, porque es un material que usan mucho para la inteligencia artificial. Entonces, bueno, eso es todo por este análisis. Espero que haya sido claro. Cualquier duda eh, la pueden escribir sin problemas. Espero que tengan buenas inversiones, buenas decisiones y luego volvemos con un nuevo análisis. Escriban en los comentarios qué activo les gustaría que les analices. Feliz día, buenas inversiones. Gracias.